Muy buenos días, mis hermanos. Denme un segundito, que a mí a veces se me complica un poco compartir aquí y allá, pero bueno, les bendigo nuevamente en esa gracia y esa misericordia y paz de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes em, el mensaje de la palabra, el mensaje de salvación y la dirección que hemos estado recibiendo durante este tiempo en el entrenamiento que Dios nos ha dado. Entonces el Señor me ha dado el privilegio de vaciar un poquito eh, la dirección que nos ha dado como iglesia, ¿no? Y me gustaría iniciar siempre compartiendo el privilegio que tenemos nosotros de tener la conciencia espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra, el Señor nos ha dado a través de su palabra la conciencia espiritual de quiénes somos nosotros y de quién es Él. Sabemos que Dios es espíritu y sabemos que nos hizo a nosotros seres espirituales. Ahora, cuando perdimos lo espiritual, pues quedamos atrapados en lo físico. Nosotros sabemos eso correctamente, pero atrapados en lo físico, no solamente quedamos en esa parte, sino quedamos atrapados por las tinieblas. Y Satanás tiene una estrategia muy sutil dentro de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero tiene una estrategia muy sutil para el ser humano que quedó atrapado en lo físico y es hacer parecer que todo lo espiritual es fantasía. Y, y nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos seres creados espiritualmente primero para estar junto con Dios y que vino un problema espiritual a causa de Satanás y a causa de las tinieblas que generaron un problema fundamental en nosotros, que es el pecado, la separación, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Que el problema espiritual vino al hombre, pero la solución espiritual también. Entonces, cuando nosotros damos culto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, cuando nosotros damos culto, estamos alimentando nuestro espíritu. Siempre comparto esto en el campo y es que nosotros tenemos necesidades físicas del alma y del espíritu. Y pues en la necesidad física es sencillo saber que tenemos hambre, ¿no? El estómago ruge. Cuando tenemos hambre del alma, ¿no? Cuando nos sentimos mal, pues la gente busca, por ahí dice el mundo, lo que les hace bien. Pero hay una necesidad espiritual que nuestro cuerpo y nuestro alma no sabe interpretar. Pero el Señor nos ha dado a través de la palabra la conciencia espiritual para entender qué es lo que necesitamos, el alimento espiritual. Entonces, ¿cómo se traduce esa hambre espiritual? Tenemos inconformidades, no nos sentimos bien constantemente, estamos buscando respuesta, no estoy bien aquí, no estoy bien allá, no encajo acá, no encajo allá. Entonces se transforma como nuestra mente está constantemente buscando una respuesta y cuando venimos al culto decimos, ay, yo siento una paz cuando escucho las alabanzas, ay, yo siento una paz cuando escucho la palabra. Precisamente tenemos que entender y tener la conciencia espiritual del hambre espiritual que nosotros tenemos. Entonces, lo espiritual no es fantasía, es la verdad, es la realidad más palpable que existe. Entonces, entrando con esa parte de la introducción, nosotros necesitamos abrir los ojos para ver el evangelismo y el movimiento de evangelismo, porque son cosas diferentes. Pero para ver el evangelismo y el movimiento del evangelismo necesitamos conocer la realidad espiritual y saber cuál es la necesidad del evangelismo y del movimiento de evangelismo. Y pues este Satanás no solamente hace que todo sea parezca fantasioso, ¿no? Que la gente dice, ay, sí, el diablo, ay, sí, esto, ¿no? Y no solo hace que parezca fantasía, sino que la gente culpe a Dios por la obra de Satanás, ¿no? Entonces, Satanás es astuto. Eso es lo que la palabra, lo primero que nos habla de las tinieblas es el desorden, el caos y el vacío, pero cuando habla de características no propias, dice que la serpiente era astuta. Y dentro de esa astucia, Satanás ha levantado torres firmes para que el ser humano, el hombre, viva en maldición. Y no solo vive en maldición, sino con estas torres él gobierna, domina el mundo. Entonces nosotros tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. El primer problema es espiritual
Y el problema fundamental del hombre es el problema de separación. Nosotros sabemos que Satanás hizo que el hombre perdiera la identidad, perdiera la autoridad, y ahora es el hombre es hijo de Satanás por el pecado. En el momento que entró el pecado, el hombre tiene ese dueño. Su dueño es el diablo. Y dice la palabra en Juan 8:44 que hace los deseos de su padre, sabiendo o no sabiendo, pensando que es fantasía o no pensando que es fantasía. Y el hombre tratando de buscar una respuesta, pues Satanás en su astucia le da la idolatría. Todo lo que quita el primer lugar a Dios, todo lo que le pueda alimentar el cuerpo, todo lo que le pueda alimentar el alma, pero el espíritu que quede muerto, que quede ahí en maldición. Y esto trae problemas, no solo mentales, sino físicos. Y problemas dentro de la mente, que son el sufrimiento, el dolor, el hombre cae en obsesiones, esta búsqueda espiritual a la que no sabe que está buscando, pero está buscando, ¿no? Yo siempre le digo a los muchachos, el ser humano está buscando a Dios, pero no lo sabe. Y nosotros conocemos estos problemas, los hablamos todo el tiempo, todas las personas que están acá y han sido discipuladas por alguien y conocen los 6 problemas fundamentales. Entienden que el problema físico no es que viene de Dios, las enfermedades, las adicciones, los problemas del ambiente vienen generados a raíz del problema de separación del hombre con Dios. El hombre perdió totalmente la vida y trata de encaminar su vida, pero no tiene camino. Y Satanás tiene ese sistema de que no solamente el hombre muere, sino que va al infierno. Y les dejo acá todos los textos bíblicos para que ustedes puedan hacer, no sé, un screenshot y puedan buscarlo, ¿no? Comprobar la palabra, porque esto no es algo que nosotros nos inventamos, es algo de coaching, en que, no, mira, yo de estudio, no, 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 el mismo Dios nos ha revelado cuál es la realidad espiritual para que sepamos a qué nos estamos ateniendo también y para que entendamos el valor del evangelio y del evangelismo. Entonces, Satanás hace que la gente muera, ¿verdad? Viva una vida de infierno y luego viene el infierno, están atrapados por ese destino. Y viene el problema de la siguiente generación. Todo esto se transmite y por eso vemos un mundo, mire, conozca a alguien mayor y esta persona siempre le va a decir, no, cada vez estamos peor. Y es una realidad, no es una mentira, no es cosa de gente grande. Ahora, Satanás no solamente tiene este sistema, el problema fundamental, sino que también tiene un sistema del mundo, que son lazos que nos atrapan, que nos envuelven, que a veces no queremos dejar. Hay moldes dentro de la sociedad y hay trampas para que nosotros veamos lo espiritual como fantasía, para que veamos lo que parece como lo que no es y lo que no es como lo que parece. Y de eso vamos a compartir un poquito. Están las torres que Satanás ha levantado dentro del mundo y con lo que gobierna. Lo primero es la torre del yo, y eso lo pueden comprobar en Génesis 3. ¿Y qué es la torre del yo? Donde no necesitamos a Dios, donde vivimos bajo nuestros estándares, prejuicios, experiencias, nuestras maneras. Es una vida autodirigida. Es lo que yo quiero, es lo que yo digo. Y la Biblia en Efesios 2, del 1 al 3, no dice que el mundo tiene una corriente y todos nuestros anhelos, nuestros deseos vienen de esos lazos, de esa corriente, están sugestionados. Lo que nosotros hoy queremos, que pensamos que anhelamos muchísimo, está sugestionado. Nuestra alma está enlazada a maneras, a prejuicios, a estándares de nuestra vida. Yo soy como soy. Ahora está la torre de lo físico, que es Génesis 6, donde lo que importa, lo que el mundo busca, el hombre trata de alcanzar, se desvanece, se termina, es limitado. Entonces, donde nos preocupa todo lo físico, donde estamos acelerados constantemente en la búsqueda de lo que tenemos, sufrimos por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que el otro tiene, por lo que yo sí tengo, por lo que me falta, por lo que me sobra. Es un constante sufrimiento por alcanzar lo físico, porque el hombre espiritualmente, como está muerto, no tiene más remedio que buscar lo físico y lo del alma. Entonces aquí entra la torre del éxito, que es Génesis 11, donde nosotros deseamos ser reconocidos, estar, no necesitamos a Dios. Ya con la recompensa del mundo me basta, decía el Señor Jesucristo, no sean como los hipócritas, que ellos aman ser aplaudidos por la gente, pero ya esa es su recompensa. Ya, de antemano eso es lo único que van a recibir. Entonces todas estas posiciones vienen según esta corriente, según estos estándares del mundo. Ahora, Satanás ha montado trampas
en todas las culturas y en todos los lugares. Nosotros podemos hablar de la torre del chamanismo. En Hechos 13 nos habla de un mago. Y eso está desde que el mundo es mundo, desde que el hombre se separó de Dios, que son los falsos que engañan a los políticos, a las potencias y al pueblo también para que no escuchen la voz de Dios, impiden. O sea, Satanás tiene realmente un sistema para que nosotros quedemos fuera de Dios. La torre de la adivinación, de la brujería, ¿verdad? En Hechos 16 vemos la adivinadora, donde la búsqueda de la respuesta es para alimentar las otras torres. La gente busca respuesta en la adivinación, es para alimentar su ego, para lo físico, para cómo tener el éxito. Y eso es caer en mayor maldición, porque dice la palabra que cuando nosotros buscamos otra cosa, básicamente que no es Dios, 1 Corintios 10:20 nos dice, todo lo que los gentiles sacrifican, devocionan, buscan espiritualmente, es a los demonios y no a Dios. Entonces la Biblia nos da un panorama bastante amplio y real. Y está la torre de la idolatría disfrazado de cultura. Qué lindo. Uno va a otros países y ve en todo lugar la cultura está tomada por la idolatría. Y en Hechos 19 lo vemos, cuando los artífices hacían toda esta parte de amuletos, hacían estatuas para la diosa Diana. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Que Dios no sea el centro. Se disfraza de cultura, de tradiciones y de esquemas hasta con valor sentimental. Porque cuando la gente ve las imágenes, no, pero es que mi mamá a mí me enseñó eso. Entonces es como una falta de respeto de pronto creer en otra cosa, me dice a veces la gente. Entonces nosotros debemos saber a qué nos enfrentamos. Esto es una realidad espiritual. Y nosotros con esta realidad espiritual necesitamos abrir los ojos y ver la necesidad del evangelio primero en mí, después en mi iglesia y después en mi región, porque el deseo de Dios es salvar. Entonces es importante que nosotros entendamos que estas torres de Satanás son atractivas. Estas torres de Satanás son sencillas, son súper fáciles de caer, porque es más fácil. Y dice la palabra que Satanás engañó a la mujer y que ella vio el árbol bueno, el árbol que ella sabía que lo iba a matar, lo vio bueno y agradable y codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, cuando nosotros vemos la realidad espiritual, podemos entender la necesidad de Cristo. En Lucas 4:18 nos dice la palabra que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y vamos a leerlo. Denme un segundito, Lucas 4:18. Dice el Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué nos está diciendo la palabra acá? Que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa que sea el Cristo? Que es el que vino a abrir un camino para encontrarnos al Padre y para salir de estos 12 problemas. Vino a deshacer las obras del diablo como el verdadero rey y vino a limpiarnos del pecado para que pudiésemos transitar este camino. Entonces, nosotros ya tenemos la respuesta para resolver los 12 problemas espirituales. Y no es porque hayan 12 nada más, es una manera de nosotros poder grabar y ver cuando salimos al mundo cómo realmente vive la gente, cómo realmente vivimos nosotros. Ahora, nosotros tenemos la respuesta en Cristo. Y esta respuesta no está en el mundo, porque el mundo está atrapado por Satanás. Está constantemente en esos lazos, en esos moldes. Ahora, ¿a qué vino Cristo? Vino a dar la buena noticia, el evangelio de salvación. Vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, y no solamente a los ciegos físicamente, sino espiritualmente para que veamos esta realidad espiritual y a liberar a los oprimidos. Entonces, Dios desea sacarnos completamente de las tinieblas, que no tengamos lazos, que no tengamos moldes, que tengamos un nuevo dueño, que podamos vivir las 24 horas dentro de la luz y que nos levantemos como torres de luz. Pero no podemos conquistar un mundo que nos tiene conquistados. Nosotros vivimos constantemente oprimidos por la corriente y por una realidad.
porque la realidad es que hay que trabajar, hay que echarle pichón, decimos nosotros en Venezuela cuando hay que ponerle bastante ganas. Entonces tenemos que echarle pichón, tenemos que darle para adelante, nosotros no podemos parar, no podemos detenernos. Y la verdad es que sí, debemos detenernos. ¿Debemos detenernos para qué? Para poder entrar dentro del evangelismo, para que tome lugar dentro de mí el evangelismo. Entonces, ¿qué será el evangelismo? Vamos a verlo de esta manera. El deseo de Dios es que el evangelismo tome lugar en mí, pero que se extienda naturalmente a la iglesia y al campo. Viendo estos 12 problemas y viendo la solución que tenemos, porque eso también es importante. Satanás hace que la gente crea en Dios, a su manera también. Yo creo a Dios a mi manera. No, Cristo, no, es que yo no quiero nada con la iglesia, yo no quiero saber nada de Cristo, porque imagínense, Él sabe que yo sé que yo sé que Él sabe, dice la gente. Yo creo en Él, Él sabe que yo estoy ahí. Y no, la Biblia nos habla de que hay un camino, solamente hay un camino, y es Cristo. Entonces, ¿qué sería el evangelismo? El evangelismo es la obra de Dios personal en mí. Es cuando el evangelio toma lugar en mí, cuando puedo disfrutar de Manuel. ¿Cómo yo puedo disfrutar de Manuel? ¿Cómo pueden creer en alguien que no conocen? Dice la palabra esto. Entonces, a través de la personalización del mensaje, a través de la concentración en la palabra y de la oración con la palabra, toma lugar en mí el evangelio para salir de los 12 problemas. Porque ¿qué pasa cuando yo personalizo el mensaje? Me estoy sacando mis pensamientos. Cuando yo sustituyo mi pensamiento por la oración, ¿qué es lo que está pasando? Estoy sacando mi pensamiento. Está sanando mi cerebro. Está sanando mi espíritu, está sanando mi alma, está sanando mi cuerpo. Porque cuando viene la sanidad del espíritu, el alma y el cuerpo no tienen más remedio que ser sanados. Entonces, ¿cómo se come este evangelismo? Yo utilicé una expresión que es desnudar mi vida ante el evangelio para que tome lugar la obra del Espíritu Santo. Y esto, mis hermanos, es evaluar mi estado espiritual todos los días. Porque yo tengo que llenarme de lo que es de Dios por medio del culto personal. Tengo que hacerme esta pregunta: ¿estoy atrapado haciendo los deseos de Satanás o estoy haciendo el deseo de Dios? ¿Estoy atrapado en problemas mentales? ¿Estoy atrapado en obsesiones y en adicciones? Y cada vez que yo evalúo mi estado espiritual, yo reconozco la necesidad que tengo de Cristo, mi necesidad de Cristo, porque a veces tomamos el mensaje, pero lo tomamos para el otro, para ver el mundo. Mira cómo está. Ah, mira, ese está seguro. Nada, él está en el problema físico. No, pero el otro está en el problema mental. Mira, eso es un lazo que tienes, hermano. El Señor desea que disfrutemos de Manuel, mi vida. Yo estoy atrapado por el yo, es lo que yo quiero, lo que yo digo, lo que yo hago. Yo estoy atrapado buscando el éxito, lo material. ¿En qué estoy atrapado? ¿En dónde estoy hoy? La palabra hoy es para mí. ¿En dónde estoy yo? Entonces, ¿qué es lo que toma lugar cuando yo personalizo la palabra y la oración? Hechos 1:8. Lo acabamos de leer, lo leyó mi hermana Yuseri. Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, tome lugar en mí la guía de Dios, la obra de Dios, del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, y yo puedo ser testigo. La Biblia es una evidencia de esto. Y nosotros somos evidencia de esto. Si yo no tengo evidencias personales y sigo atrapado por los conflictos con la familia, con los conflictos con las personas, es que a mí no me gusta así, es que yo peleo con él porque es que yo tengo la palabra y él no, y entonces yo le digo a él que él está mal y yo no. Si yo vivo en conflicto constante, si yo vivo en constante sufrimiento, si yo todavía, Dios mío, ¿cuándo vas a resolver este problema? Porque no tengo la conclusión de vida de que Cristo ya resolvió todos los problemas, yo no puedo ser testigo. Si yo no tengo evidencias personales, debo seguir en la concentración hasta que Cristo tome lugar en mí, porque yo no puedo testificar algo que nunca he vivido. Entonces, a veces queremos hacer el movimiento del evangelismo sin haber experimentado el evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? Es salir de las tinieblas, salir de lo grabado, salir de la raíz, de la naturaleza antigua, de lo que no es semejante a Dios. Yo le compartí esto, muchas veces lo compartí que el Señor me dio en el entrenamiento. Nosotros tenemos la capacidad de ver cosas buenas y de ver cosas malas. Hasta ahí da nuestra mente limitada. ¿Por qué? Porque el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. No tiene manera de ver otra cosa. Pero Dios, dentro de lo malo y lo bueno, ve lo eterno.
Entonces voy a hacer lo malo. No, yo tengo que entrar dentro del aposento alto personal para ver lo que es de Dios en medio de los conflictos, en medio de lo malo, en medio de lo bueno que hace la gente. No ver ni centrarme en lo bueno o lo malo como lo hacen, sino ver el plan de Dios, lo eterno de Dios en cada circunstancia, en mi vida. Aprender a ver la perspectiva de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Si yo no puedo ver la perspectiva de Dios, yo voy a quedar en un concepto limitado del bien y del mal. Y voy a vivir toda la vida en culpa, voy a vivir toda la vida en problemas, voy a vivir toda la vida como si no tuviera la respuesta, fuera del evangelismo. Ahora, ¿qué será el movimiento de evangelismo? Si el evangelismo, perdón, es la obra de Dios en mí, el movimiento de evangelismo es la obra de expansión. Es cuando no solamente toma lugar en una persona, sino que a través de ese testigo toma lugar en toda una región. Se extiende a través de los discípulos, resplandece la luz a mi alrededor. Es una obra de continuidad, movimiento, se mueve constantemente. Entonces, Dios desea levantar esa expansión a través de mí como el discípulo. Dios desea levantar al discípulo que levante otros discípulos. Pero ¿cómo hago eso, hermano? Eso es mucha responsabilidad para mí. No, vamos a escuchar el mensaje y después vamos a ver lo sencillo que es. ¿Qué es el movimiento del evangelismo? Es primero levantar una torre de Dios en mí, que se extienda a mi iglesia y a mi región. Es levantar un modelo de continuidad para la próxima generación. Nosotros necesitamos levantar un modelo para los jóvenes. Se está levantando el modelo para los jóvenes. Porque nosotros podemos evangelizar, sí, tener encuentros, claro que sí, compartir el mensaje, claro que sí, hasta salvar a gente, claro que sí. Pero solamente el discípulo hará el movimiento de evangelismo que levante el modelo para la región y salve la siguiente generación. Es decir, solamente el discípulo es el que va a dar continuidad. El deseo de Dios es eso. No que seamos salvos ya, porque hay gente que salva. Hay tres tipos de personas. El que no es salvo, que vive en los 12 problemas, ignorante. Está el que es salvo, pero que Cristo no es el centro de su vida, sino que vive como él quiere, a su manera, y vive en sufrimiento. Y está aquel discípulo, el que el centro es Cristo, y busca esa llenura, esa guía, esa obra, que el evangelismo tome lugar en su vida. Y naturalmente se extiende. Entonces, ¿cómo comienza este movimiento de evangelismo? ¿Cómo lo podemos comenzar? ¿Cómo comienza cómo hacemos este nuevo comienzo? Todo comienza con el aposento alto personal. La palabra dice que es viva, es poderosa y eficaz y que discierne, viaja hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Qué es eso? Estar desnudos ante la palabra. Dios desea levantar al discípulo que levante discípulos. O sea, yo para levantar discípulos, para hacer el movimiento, ¿qué tengo que hacer? El discípulo. Ahora, ¿quién es el discípulo? Vamos a entrar en el último punto del contenido. ¿Quién será el discípulo? Tenemos ojos para ver el discípulo, qué difícil es, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ¿será que yo soy el discípulo? Yo creo que no soy el discípulo, porque esto es muy difícil, ¿no? Y lo vemos como una dificultad, más como algo que ya Dios preparó. No podemos descansar en eso, pero tenemos que conocer la realidad espiritual para saber en dónde estamos nosotros. Y si no estoy aquí, bueno, yo entro en el aposento personal para estar allá y así sucesivamente. Entonces, el discípulo es el que vive en la corriente de la palabra, en la corriente de la oración y es continuamente recreado en el evangelismo las 24 horas del día. Es decir, no se olvida quién es. Y lo vamos a ver a través de la palabra. A veces pensamos que esto, el discípulo es alguien perfecto. No, 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 no. Es que con todas sus incapacidades viene al dador de la vida. Viene las 24 horas. No se olvida que las 24 horas tiene la necesidad de Cristo, porque tenemos grabados un montón de cosas. Entonces va a la palabra, va a la oración, va a lo que su espíritu necesita. Entonces, dice la palabra en Juan 8:31. ¿Quién es el discípulo? El que permanece en la palabra y la obedece. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quién es el discípulo? El que sigue la palabra. Juan 6:68 le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Era Pedro perfecto? No, en lo absoluto. Pero él sabía dónde iba a ir. Miren, el mundo tiene muchas palabras, tiene consejos chéveres, tiene herramientas buenísimas, ejercicios de team building excelentes para todos.
pero no hay palabra de vida eterna. Nosotros tenemos que reconocer dónde está el alimento del Espíritu que me libera realmente de estos problemas. Dice el que guarda la palabra, el discípulo. Mateo 28, 19 al 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Juan 13, 35, el que actúa con la palabra, el amor hacia el prójimo, hacia las personas, hacia los hermanos, entendiendo que no solo yo tengo una condición espiritual, que el Señor está obrando en mí a través del aposento alto, sino que también cuando veo a mis hermanos veo el problema espiritual y digo, wow, Señor, si a mí me cuesta, a Él también, entonces oro por mí, oro por Él. Así de sencillo. Ese es el discípulo. Veamos la realidad espiritual para nosotros. Solo cuando nosotros vemos, nos desnudamos ante la palabra y vemos nuestro estado espiritual, podemos comprender a los demás, podemos comprender el campo. Y Dios nos abre el campo. ¿Por qué? Porque no puedo ser testigo de algo que no he experimentado. ¿Quién es el discípulo? Marcos 8:34. El que se despoja a sí mismo. El Señor dijo, ustedes quieren seguirme a mí, niéguense a sí mismo y lleven su cruz. ¿Qué es negarme a mí mismo? Reconocer que necesito a Cristo. Con mis estándares yo no puedo resolver los problemas espirituales. Capaz puedo resolver alguno que otro problema de la casa, un grifo que se me dañe, lo que sea. Pero el problema espiritual ni con mis estándares. Entonces, ¿alguien perfecto? No, reconoce que sin Dios no puede, por eso se despoja de sí mismo y toma lo que es de Cristo, toma la palabra, toma la oración. Y yo sé, mi hermano, que esto parece algo que nosotros lo sabemos. Ahora yo tengo que preguntar, ¿esto está tomando lugar dentro de mi vida? Porque si lo sé y no está tomando lugar, entonces es un problema doble. 24 problemas tenemos, no 12. Entonces es importante que nosotros veamos. El discípulo se despoja de los lazos, de los moldes y las trampas. Y esto no se los digo como algo sencillo, es algo duro. Es algo duro para nosotros porque nosotros somos los que nos aferramos. El Señor nos dice, sigue la palabra, ora. Si fallaste, bueno, tú sabes dónde está la fuente de vida. Pero para nosotros, bajarle la cabeza a Dios. Ay, entender al hermano. Ay, no molestarme por esto. Ay, que esto, aquello no me afecte. Porque nos aferramos a nuestras razones, nos aferramos a lo que pensamos que está bien y que está mal, y no podemos ver la obra de Dios y eso nos impide. Entonces el discípulo básicamente es el que no le da lugar al diablo para ser engañado. ¿Cómo no le doy lugar al diablo? Entre dentro de la corriente de la palabra de la oración. No hay otro lugar donde estar protegido. El mundo busca la idolatría, el chamanismo, la adivinación para protegerse. Quieren protegerse, pero normalmente quieren protegerse de cosas físicas. Ay, no, que no se vaya a morir ninguno de mis familiares. Yo voy como que se lo entrego al brujo, pero sí se van a morir igual. Están buscando soluciones de aquí, que de todo igual vamos a lo mismo, ¿no? Ahora nosotros tenemos el cielo asegurado. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Entonces, la manera real de estar protegidos, de no darle lugar al diablo, es vivir dentro de Cristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Entonces, si no hay otro camino, si no estamos en Cristo, vamos a estar perdidos. Si no hay otra vida, pues vamos a vivir en la mentira. Y si no hay otra vida, vamos a vivir constantemente muriendo. Porque eso es lo que sucede cuando el hombre se separa de Dios. Todos los días se marchita un poquito más. Entonces, vamos a la conclusión, mi hermano. El evangelismo, vamos a verlo así, el evangelismo es ser discípulo. Y el movimiento de evangelismo es levantar al discípulo. Pero yo no puedo ser testigo de lo que no he experimentado. Así que esto no lo puedo hacer solo. Yo no puedo ir al mundo solo a caerme a golpes con los 12 problemas. Yo necesito experimentar en Manuel, que es la fuente de la respuesta, es la fuente de la solución. Dios no quiere resolver un problema de mi vida. Dios quiere resolver el problema fundamental en donde todo toma lugar como una corriente. Porque Satanás lo que hace es copiarlo de Dios. Tiene un problema fundamental, Dios tiene la solución fundamental. Y tiene un sistema del mundo. Y Dios tiene el sistema de la iglesia, el reino de los cielos. Y ahí es donde tenemos que entrar. Entonces, esto yo no lo hago solo. Yo necesito experimentar en Manuel. ¿Qué es experimentar en Manuel? Cristo es suficiente, es completo, es todo. Yo no necesito nada más. Necesito experimentar esa independencia espiritual en Él. Entonces, mi vida ha de permanecer en Cristo. Dios nos llamó para estar con Él. Toda la obra del evangelismo y el movimiento la hace Él, tanto en nosotros como en el campo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es tener el tiempo de culto dentro de la palabra.
dentro de la oración con la palabra que recibo en la semana, en el culto del domingo, conecto la palabra de los miércoles, todo constantemente alimentando el espíritu. Tampoco debo pensar, ¿será que soy o no soy discípulo? Pues esto es como muy complicado. No podemos caer en culpa por lo que no podemos hacer. Por eso Cristo vino a hacerlo, porque nosotros no podemos. No podemos caer en culpa por lo que nos falta. Siempre le digo a los muchachos, ay, cuando uno recibe el evangelio, uno dice todo lo que me falta por cambiar. No, no se centra en lo que le falta. Céntrense en lo que tiene, en la respuesta de Cristo. Experimente que es completo. Entonces, ¿qué estamos hablando hoy? Comenzar de nuevo con el disfrute en Cristo que me saca de la mentira, del sistema de mentiras de Satanás. Entonces, ser discípulo no es un peso. Yo les iba a decir que iba a ser muy sencillo esto, ¿no? En la conclusión. No es un peso. No es como que yo tengo que ser, yo tengo que hacer, yo tengo que. No. Es un disfrute de vida las 24 horas de mi identidad. ¿Cómo disfruto de mi identidad? Nosotros conocemos las 7 bendiciones. Pero ahora tenemos que reconocer estas bendiciones todos los días de mi vida, las 24 horas. ¿Qué es un discípulo? Nosotros no podemos ser otra cosa. Nosotros no podemos hacer otras cosas. Somos, mira, las 24 horas. Somos hijos de Dios. No un ratico nada más. ¿Cuál es el problema? Que a mí se me olvida. Yo soy las 24 horas hijo de Dios, pero a mí se me olvida que soy hijo de Dios. Entonces quiero hacerlo a mi manera. A mí se me olvida que yo las 24 horas soy templo y morada del Espíritu Santo y que Él es el que obra para bendición, para salvación. Pero no, yo lo quiero hacer a mi manera. Entonces, ay, le restamos una hora a las 24. Cada vez que nosotros queremos hacerlo nosotros y no entrar dentro de Él, pues estamos perdiendo tiempo, estamos restándole tiempo. Entonces, las 24 horas somos hijos de Dios, las 24 horas somos templo y morada del Espíritu Santo. Las 24 horas Dios me escucha y responde mis oraciones. Ahí les dejo los textos bíblicos de la palabra que los conocemos bien. Las 24 horas tengo autoridad sobre las tinieblas, no soy víctima de las tinieblas, que yo no puedo, es que yo no sé. No, ore con fe, creyendo que Cristo resolvió los problemas. Las 24 horas, Dios envía a sus ángeles el poder del trono celestial. Por eso la alabanza que con lo que decía, no tengas temor. La gente habla muchas cosas y normalmente los comentarios de la gente nos aceleran el corazón. Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Critican, dicen cómo es, cómo no es, pero tú aférrate a que el Señor es tu protectora. La palabra es lo que está diciendo la alabanza. Las 24 horas del día, aférrate a eso. Dios está contigo. Las 24 horas eres ciudadano, soy ciudadano del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no envidio nada del mundo, porque vean al mundo como realmente es atrapado por la codicia, por el yo, por el éxito, por lo material, por el sistema de Satanás, de muerte. Porque al final la gente pasa su vida en este mundo para ir al infierno, buscando cosas que al final no tienen ningún valor. Todos los días somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, yo me alegro porque cuando yo no encajo en el mundo, digo, ay, gracias por ser ciudadana del reino de los cielos. No envidio nada de este mundo. Y esa fue mi oración por mucho tiempo, porque dentro de nosotros hay torres personales que queremos cosas, que anhelamos cosas. Y a través del aposento alto, nosotros las derribamos, las quebrantamos. Desnúdense ante la palabra, ante Dios. Reconózcalo, porque igual al final el Señor sabe todo, ¿no? Pero hay una diferencia cuando nosotros reconocemos que lo necesitamos porque le permitimos obrar, entregamos nuestra voluntad. Y las 24 horas nosotros debemos concientizar que somos esos discípulos que hacen la evangelización mundial. Pero para hacer la evangelización mundial yo soy evangelizado. Amén. Entonces, primero debe tomar lugar en mí. Y cuando toma lugar en mí, la evidencia está en la palabra y en lo que constantemente el Señor está levantando en cada uno de los países a través de los discípulos. Cuando nosotros nos concentramos en el aposento alto personal, lean Hechos 1, completo, no tiene tantos versículos. Cuando ellos se concentraron, tomaron el pacto, el entrenamiento que Jesús le había dado durante 40 días hablándoles del reino de Dios, de solo Cristo y la llenura del Espíritu Santo, les dijo, tomen esto. Por lo demás, no, eso no les toca saberlo. Tomen esto. Y en Hechos 2 ocurrió la obra del Espíritu Santo. El movimiento de evangelismo que no ha parado hasta el día de hoy, porque nosotros somos testigos de esa evidencia. Entonces, nosotros somos el modelo para el futuro. No hay modelo. A veces queremos llegar a un lugar donde todo esté listo, donde esté el modelo ya hecho y donde uno dice, "Ay, yo me pego ahí porque es más fácil".
pero construirlo, evidenciarlo nosotros, es una gran oportunidad, es una gran bendición. Así que vamos a tomar esta pequeña oración, ¿no? En conclusión, y a confesar ahí donde está, en voz alta. Vamos a orar. Oración con el pacto. ¿Qué es el pacto? La palabra que hemos recibido hoy. No le busque mucha vuelta. Oremos, soy el discípulo llamado por Dios, que edita la palabra, que personaliza la oración y en quien toma lugar el evangelismo. Soy el discípulo deseado por Dios, que va junto con la iglesia y que hará el movimiento del evangelismo con solo Cristo, estableciendo solo el reino de Dios y solo con la llenura, guía y la obra del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, yo te doy gracias porque tú nos has encontrado, Señor. Nos encontraste muertos en delitos y pecados. Dice tu palabra que seguíamos todos la corriente del mundo y éramos lo mismo que los demás, pero a nosotros nos has dado un privilegio, el privilegio de aceptar a Jesucristo como Salvador, como Señor y dueño de nuestra vida, el privilegio de tomar el camino, la verdad y la vida, el privilegio de llegar al Padre, el privilegio de ser lavado de los pecados que nos separaban de ti y el privilegio de que has deshecho todas las obras de Satanás en nuestra vida. Gracias por esa gracia y esa conciencia espiritual que nos ha salvado. Gracias porque el día que aceptamos a Cristo como Salvador, nuestro estado espiritual cambió de muerte a vida y nos diste una nueva vida, que podamos vivir dentro de esa nueva vida, Señor, donde tu deseo es que seamos libres de la opresión de las tinieblas, libres del sistema del mundo, Señor, y que nos levantemos como torres de luz, Señor, como testigos que son salvos, pero que salvan. Y no solo que salvan, sino que hacen el movimiento del evangelismo que da continuidad. Yo oro, Señor, pidiéndote que cada uno de nosotros hoy pueda ser lleno de la plenitud de tu Espíritu Santo y podamos comprender la necesidad que tenemos de ti, que podamos vernos a través de la palabra y que tome lugar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestros campos, en nuestras familias, en nuestros oficios. Que la luz de Cristo resplandezca y se evidencia en los lugares a donde vamos, Señor. Que esto no siga siendo una fantasía para los incrédulos porque la iglesia no hace lo que tiene que hacer, sino que sea una realidad, una verdad, Señor, en donde levantemos la torre para que todos puedan venir, para que todos puedan sanar y donde levantamos la cumbre espiritual. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que hoy está aquí, porque el que está aquí hoy conectado y sentado frente a una pantalla es porque desea estar aquí escuchando la palabra. Yo te pido que la conciencia espiritual, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros para que podamos tomar el tiempo del aposento alto personal, viendo, Señor, que es la única manera de estar protegidos, de estar llenos y de hacer tu deseo, Señor. Creemos que vamos contra un sistema diabólico que es fuerte, pero creemos que tú le aplastaste la cabeza a Satanás y nos has dado la autoridad como iglesia. Por eso oramos en acción de gracias, porque no nos dejaste solos, Señor. No es algo que tenemos que hacer nosotros, Señor, sino que toma lugar en nosotros. Oramos en acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.